El adorable rostro del príncipe Luis ha sido una ilusión. Hace un minuto, una psicóloga del palacio rompió el protocolo filtrando un informe devastador. Lo que reveló sobre el príncipe no es solo un secreto familiar, es una crisis que podría fracturar la línea de sucesión. La verdad, finalmente ha sido expuesta. Durante años, el mundo solo vio el rostro adorable de un joven príncipe, una sonrisa fácil y un saludo infantil que derretía los corazones. Pero silenciosamente, detrás de las puertas cerradas del Palacio de Kensington, un silencio inquieto se aferraba a los pasillos dorados. Los sirvientes susurraban en las cocinas, sus voces apenas un murmullo temeroso. Las niñeras, mujeres de acero forjadas para soportar la presión de la corona, partían en la oscuridad de la noche, con acuerdos de confidencialidad tan férreos como los barrotes de una celda. Y ahora, hace solo un minuto, la ilusión se ha hecho añicos. Una psicóloga del palacio, una figura hasta ahora desconocida, ha revelado algo tan devastador que amenaza con redefinir el futuro mismo de la monarquía. ¿Qué se ha ocultado a plena vista? A primera vista, el príncipe Luis era la encarnación del encanto juvenil, saludando desde los balcones, sonriendo a las cámaras, tirando juguetonamente del vestido de su madre, Catalina, la princesa de Gales. Pero mientras el público se deleitaba con sus travesuras, algo más oscuro se gestaba dentro de los muros del palacio, una tensión que ni siquiera las más gruesas cortinas de terciopelo podían contener. Los cortesanos, veteranos de 1000 crisis palaciegas, hablaban de inexplicables arrebatos, seguidos de períodos de completo retraimiento. El personal que trabajaba más de cerca con Luis comenzó a renunciar silenciosamente, citando razones personales, aunque sus rostros contaban una historia diferente. Una historia de inquietud, de miedo a hablar. Una antigua niñera real, cuya identidad protegemos, describió noches en las que Luis lloraba durante horas sin pausa. Ningún consuelo podía calmarlo. No eran berrinches, dijo, con la voz temblorosa por el recuerdo. Era como si estuviera perdido en su propia mente, un lugar al que nadie podía llegar. Sus palabras fueron desestimadas en su momento, enterradas bajo capas de protocolo y negación, como tantas verdades incómodas en la historia de la casa de Windsor. Pero ella no fue la única. Las grietas en la fachada comenzaban a mostrarse, pequeñas al principio, pero creciendo con cada aparición pública. Los conocedores del palacio comenzaron a señalar que Luis estaba a menudo misteriosamente ausente de apariciones reales clave. A diferencia de Jorge o Carlota, cuya presencia en eventos era estratégicamente planeada y pulida hasta la perfección, la participación de Luis era errática, impredecible, llegaba tarde o no llegaba en absoluto. Y cuando aparecía, los cuidadores estaban inusualmente cerca, susurrando constantemente, distrayendo, redirigiendo su atención como si intentaran contener una fuerza invisible. No eran cuidadores, eran controladores. ¿Qué estaban escondiendo exactamente? La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero ¿y si, esta vez, estaban enterrando a una persona en vida? El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. La pregunta ya no era si la verdad saldría a la luz, sino ¿cuándo? Y la respuesta fue ahora. Si vuelves a ver las imágenes del jubileo de platino de la reina Isabel, lo verás no en los gestos grandiosos, no en los saludos perfectamente ejecutados, sino en los detalles minúsculos que la maquinaria de relaciones públicas del palacio no pudo borrar. Mientras el príncipe Jorge se mantenía erguido y la princesa Carlota hacía una reverencia con una gracia ensayada, Luis se retorcía. Se tapaba los oídos, como si el rugido de la multitud fuera un asalto físico. Miraba al vacío, completamente desconectado del estruendo y la ceremonia que definían su existencia. El público lo descartó como una travesura infantil, un momento de adorable rebeldía, pero los expertos en comportamiento no vieron a un niño travieso. Vieron un grito de ayuda silencioso, una disonancia tan evidente que era casi un acto de agresión ignorarla. El contraste era sorprendente. Jorge parecía concentrado, un rey en formación. Carlota, serena,
una princesa consciente de su papel. Pero Luis, él estaba desconectado, distante, perdido en un mundo que pocos parecían entender, o, lo que es peor, al que a nadie parecía importarle acceder. Las imágenes de archivo se han convertido ahora en una obsesión para los analistas, quienes estudian cada parpadeo, cada sutil estremecimiento. Un detalle escalofriante ha surgido: la completa retirada emocional de Luis durante los aplausos estruendosos, seguida de una risa súbita, discordante y casi mecánica que parecía ensayada, un mecanismo de defensa aprendido en los salones fríos y calculados del palacio. Esto no es un comportamiento infantil típico, afirmó un experto. Sugiere una sobreestimulación emocional severa o enmascaramiento, posiblemente ambos. Y luego estaba el silencio de los medios de comunicación, un silencio tan profundo que era ensordecedor. Los informes sobre el comportamiento errático de Luis eran sistemáticamente eliminados de las transmisiones televisadas. Las fotos de los paparazzi, normalmente despiadadas en su persecución de los niños reales, eran misteriosamente retenidas de la circulación. Varios periodistas confirman ahora, bajo condición de anonimato, que recibieron fuertes consejos de los enlaces del palacio para que se abstuvieran de publicar cualquier cosa que pudiera tergiversar el estado emocional de Luis. Era una orden de silencio velada en el lenguaje de las relaciones públicas. Se estaba formando una rebelión silenciosa entre aquellos juramentados para proteger la imagen de la monarquía y aquellos desesperados por proteger al niño. En una ocasión, una grabación de micrófono abierto captó una conversación escalofriante entre bastidores. Un técnico escuchó a un cuidador decir: «Solo manténlo sonriendo. Si vuelve a mirar al vacío, sácalo del escenario». Otro murmuró: «No podemos seguir haciendo esto. No es justo para él». La transmisión se cortó. Las imágenes desaparecieron. Pero la tensión, esa no se podía borrar. La firma no sabe cómo lidiar con la vulnerabilidad, especialmente cuando lleva una corona. Los ayudantes intentaban manejarlo en tiempo real, usando sutiles técnicas de distracción que ahora, en retrospectiva, parecen crueles. Un golpecito en el hombro, un susurro al oído, guiando su mano para que saludara. No eran gestos amables. Eran una actuación coreografiada para enmascarar una crisis creciente, una herida que supuraba bajo el brocado y la seda. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas, detrás de la cortina de sonrisas forzadas y gestos ensayados, la familia real recurrió a una experta externa, una figura que pudiera operar en las sombras sin el escrutinio implacable de la prensa. Era su última esperanza, una sombra traída para contener una tormenta que amenazaba con destrozar la monarquía. Su nombre era doctora Isabela Vargas, una psicóloga de renombre internacional, conocida por manejar los casos infantiles más complejos y de más alto perfil en entornos de ultraprivacidad. Su reputación de discreción, precisión y una defensa intrépida de sus pacientes la convirtió en la elección obvia. Cuando los susurros sobre el príncipe Luis ya no podían ser ignorados, su participación nunca debía hacerse pública. Fue introducida discretamente en el círculo real bajo el pretexto de ser una consultora educativa, un título deliberadamente vago, diseñado para no levantar sospechas. Pero su verdadera misión era mucho más crítica: diagnosticar el silencio que se había apoderado del príncipe más joven. La doctora Vargas pasó semanas siguiendo a Luis como una sombra, no solo observando su comportamiento público en la jaula dorada de Kensington, sino su mundo privado, sus patrones, sus miedos, sus interacciones con una familia que parecía más una junta directiva que un refugio. Según fuentes internas, lo que encontró la dejó profundamente perturbada, no porque Luis estuviera enfermo en el sentido clínico, sino porque estaba claramente y sistemáticamente desprotegido por un sistema que valoraba la imagen por encima de la intervención, la tradición por encima del bienestar. El palacio esperaba que su presencia resolviera el asunto en silencio, que proporcionara una solución rápida, un parche que permitiera que el gran espectáculo de la monarquía continuara sin interrupciones. Pero la doctora Vargas
no estaba allí para mantener ilusiones. Su juramento no era a la corona, sino a la verdad. Cada sonrisa de Luis en público enmascaraba una historia más profunda que la maquinaria real se negaba a leer. Cada saludo era una actuación ensayada hasta el agotamiento, y la verdad, una verdad cruda y dolorosa, se estaba escondiendo a plena vista de todos. La doctora Vargas comenzó a documentar sus hallazgos no en notas casuales o conversaciones de pasillo, sino en un informe clínico detallado y frío como el acero. Un documento que pronto se convertiría en el artefacto más peligroso dentro de los muros del palacio. Un testimonio escrito de la negligencia que se escondía bajo la pompa y la circunstancia. El diagnóstico era solo el comienzo. Lo que siguió dentro de la Casa Real fue mucho más escalofriante de lo que nadie imaginaba. Las sesiones de la doctora Vargas con Luis estaban destinadas a ser breves evaluaciones de rutina, lo suficiente para calmar las ansiedades internas del palacio. Pero lo que comenzó como una observación estándar rápidamente se convirtió en algo más oscuro, en un descenso a la psique de un niño atrapado. Según fuentes cercanas a la psicóloga, cuyas identidades han sido protegidas por razones obvias, Luis no hablaba como un niño despreocupado. Hablaba como alguien que se ahogaba en silencio. En una sesión, una que ha sido descrita como el punto de inflexión, supuestamente preguntó con una calma escalofriante: ¿por qué tengo que sonreír cuando tengo miedo? Una pregunta simple, pero que llevaba el peso de una vida de actuación forzada. Una pregunta que dejó a la doctora Vargas conmocionada hasta la médula. Él describió la sensación de estar atrapado dentro de habitaciones ruidosas, la confusión sobre por qué tenía que estar constantemente frente a las cámaras, la profunda incertidumbre sobre qué era real y qué era una actuación. Expresó un sentimiento de invisibilidad, un vacío que ninguna cantidad de atención pública podía llenar, diciendo: «Solo me ven cuando estoy feliz». Estos no eran berrinches, eran las primeras y claras señales de un niño en profunda angustia emocional. Pero en lugar de unirse a su alrededor, de protegerlo, la institución, la firma, presionó por la normalidad. La maquinaria exigía que todas sus piezas funcionaran a la perfección. Preocupada por la urgencia de lo que estaba presenciando, la doctora Vargas suplicó a los altos funcionarios del palacio, a los hombres de traje gris que manejan los hilos, que redujeran drásticamente la exposición pública de Luis. Insistió en que el niño necesitaba un apoyo terapéutico profesional y constante. No más ensayos, no más sesiones informativas, no más oportunidades para tomar fotos que alimentaran la ilusión. Pero cada vez que daba la voz de alarma, se encontraba con un muro de desviación y negación. Le dijeron que la familia no podía permitirse la especulación y que el público, sobre todo, debía ver un frente unificado y feliz. La imagen lo era todo. Las semanas pasaron. Las sesiones se hicieron más pesadas. El aire en la habitación más denso. El comportamiento de Luis, que antes era enérgico y esporádico, se convirtió en largos períodos de silencio y un retraimiento visible. Dejó de hacer contacto visual. Un signo clásico de angustia. Supuestamente susurró durante una sesión, con una voz apenas audible: «Quiero ir a un lugar tranquilo, pero siempre hay una cámara». Fue entonces cuando la doctora Vargas tomó una decisión. No podía ser cómplice de lo que consideraba una forma de abuso emocional institucionalizado. Sabía que el protocolo Windsor exigía silencio absoluto, una lealtad inquebrantable a la corona, pero su juramento hipocrático, su deber para con su paciente, exigía la verdad. Y esa verdad estaba a punto de incendiar el palacio. Enterrado durante meses en los archivos secretos del palacio, el informe final de la doctora Isabela Vargas finalmente ha salido a la luz. Su renuncia fue rápida y silenciosa, o eso pensaba el palacio. En cuestión de horas, en un acto de desafío calculado, una copia de su informe interno final fue filtrada. Pero no a los tabloides hambrientos de escándalos, no a los rivales reales que acechan en las sombras, sino a una red mundial de salud mental infantil, una organización con la autoridad moral para marcarlo como lo que era, un llamado desesperado a la responsabilidad institucional. El documento era un artefacto de una frialdad clínica y una verdad brutal.
Describía un patrón de mala gestión emocional, negligencia sistémica y una inquietante priorización de la imagen sobre el bienestar de un niño. Las palabras del informe eran precisas, pero el peso que llevaban era catastrófico. El príncipe Luis, el descarado y adorable miembro de la realeza que los medios habían creado, estaba luchando en silencio contra una condición que podría cambiarlo todo. En lo más profundo del informe, en un anexo técnico que el palacio esperaba que nadie entendiera, se encontraba la revelación que dejó atónitos incluso a los expertos más experimentados: un raro trastorno neuroemocional. El nombre fue omitido por privacidad, pero sus implicaciones eran severas e ineludibles. Según el informe, Luis exhibía patrones persistentes de desapego social, una sensibilidad elevada y dolorosa a los estímulos y respuestas emocionales abrumadoras que aparecían sin previo aviso. En términos más simples, estaba luchando desesperadamente por procesar el mundo que lo rodeaba. Y el mundo real, con su protocolo implacable y su escrutinio constante, era el escenario más exigente y cruel de todos. La actuación pública, concluía el informe con una severidad implacable, actúa como un acelerante, intensificando rápidamente sus síntomas hasta un punto de quiebre, pero quizás lo más condenatorio de todo fue una sola frase, una frase enterrada en la página 14, una sentencia que ahora resuena en los salones reales como una profecía de calamidad. Si no se aborda de manera inmediata y radical, esto podría evolucionar hacia una crisis de identidad con implicaciones constitucionales. No era solo una advertencia, era una bandera roja, ondeada desafiante ante una institución centenaria obsesionada con el linaje, la compostura y la ilusión de perfección. Esto ya no se trataba de un niño luchando en silencio. Se trataba del potencial desmoronamiento del papel de un futuro rey, porque la línea de sucesión no solo se basa en la sangre, sino en la percepción de fuerza y estabilidad. La filtración no fue un acto de venganza, fue un acto de protección desesperada, pero hizo añicos la ilusión cuidadosamente controlada del palacio. Por primera vez en décadas, un escándalo real no se trataba de asuntos extramatrimoniales o finanzas turbias. Se trataba de algo mucho más condenatorio: el sufrimiento interno de un niño, silenciado por el deber. El diagnóstico pudo haber sido privado, pero la reacción del palacio fue todo menos eso. Fue una respuesta pública, calculada y escalofriante. En las horas posteriores a la filtración del informe, mientras sus ecos aún resonaban en los pasillos de mármol, el Palacio de Kensington se puso en marcha. La estrategia era tan clara como despiadada: ahogar la verdad en un mar de sonrisas cuidadosamente seleccionadas. De repente, Luis estaba en todas partes, sonriendo en los jardines de Highgrove con sus hermanos, riendo en fotos casuales publicadas en las redes sociales oficiales de la mano de Catalina durante paseos familiares por Windsor. Pero estos no eran momentos espontáneos de alegría familiar, eran operaciones psicológicas. Cada foto, cada encuadre, fue escenificado. Múltiples fuentes confirman ahora que escenas enteras fueron coordinadas con fotógrafos de prensa de confianza, todos obligados a firmar acuerdos de no divulgación. El momento no fue una coincidencia. Fue una coreografía de crisis, una danza macabra sobre la tumba de una verdad incómoda. Detrás del telón, los expertos de los tabloides comenzaron a susurrar sobre un acuerdo de silencio, un pacto fáustico. Las principales publicaciones recibieron supuestamente llamadas de representantes del palacio pidiéndoles, o más bien exigiéndoles, que moderaran sus informes. A los editores se les prometió acceso anticipado y exclusivo a futuras primicias reales a cambio de un silencio total sobre la condición de Luis. En cuestión de días, la narrativa en Internet cambió drásticamente. Las búsquedas de crisis del príncipe Luis fueron inundadas no con preocupación, sino con superficialidad. Las caras más divertidas del príncipe Luis. El bribón real ataca de nuevo. Titulares diseñados para desarmar, distraer y hacer desaparecer la verdad. Esta no era una simple gestión de la imagen, era una purga simbólica, un intento desesperado de borrar la realidad escrita en el informe de la doctora Vargas. Pero no todos dentro de la máquina permanecieron en silencio. Exayudantes, ahogados por la culpa,
Comenzaron a hablar extraoficialmente, pero con una firmeza nacida de la indignación. Uno describió haber recibido instrucciones directas de crear momentos para orquestar distracciones juguetonas cada vez que Luis parecía incómodo o ausente durante los eventos públicos. Otro reveló cómo el acceso de prensa fue revocado de inmediato para cualquier medio que se atreviera a cuestionar por qué Luis había estado ausente en múltiples giras reales. Lo que una vez fue un niño, ahora era un activo narrativo, un símbolo que debía ser controlado a toda costa. El palacio no estaba protegiendo a un niño, estaba protegiendo un producto, una marca. Y en la fría lógica de la monarquía, los productos defectuosos no se arreglan, se retiran del mercado. Mientras los estrategas de imagen pulían las ventanas del palacio para las cámaras, una guerra silenciosa se gestaba detrás de los muros de Kensington. Una guerra no de ejércitos, sino de lealtades. Una guerra entre quienes querían proteger a un hijo y quienes estaban desesperados por proteger una corona. La tensión, descrita por un informante como insoportable, estalló entre el príncipe Guillermo y los asesores del palacio encargados del control de la imagen, los llamados hombres de gris, que han manejado la institución con mano de hierro durante generaciones. Fuentes cercanas a la familia afirman que Guillermo, en un arrebato de furia paternal, presionó por la transparencia. Exigió que se priorizara la salud mental de Luis por encima de la percepción pública. Él, más que nadie, veía el fantasma de su madre, Diana, en la forma en que la institución estaba tratando de controlar la narrativa a expensas de un individuo vulnerable. Vio la misma maquinaria despiadada que había perseguido a su madre, ahora reajustando sus engranajes para silenciar a su hijo. Pero se encontró con una resistencia férrea, un muro de tradición y protocolo. La monarquía, le dijeron en reuniones frías y calculadas, no podía permitirse la percepción de debilidad, especialmente no ahora, cuando el futuro de la corona se basaba en la frágil ilusión de unidad y continuidad. Guillermo se encontró atrapado en la posición más imposible que un futuro rey puede enfrentar. Por un lado, es un padre, un hombre que oye el silencio de su hijo más fuerte que cualquier fanfarria real, que ve el miedo en sus ojos más claramente que cualquier flash de cámara. Por otro, es el heredero al trono, el hombre juramentado para mantener la misma institución que está destrozando a su familia desde dentro. Aquellos cercanos a él dicen que la tensión es visible, noches de insomnio, reuniones canceladas, una distancia emocional que preocupa profundamente a quienes lo rodean. Se está quebrando. Y el palacio lo sabe. Y en medio de ese caos, mientras la maquinaria real intentaba presentar una imagen de fuerza inquebrantable, una voz, la más inesperada, atravesaría el ruido, no con una declaración de prensa, no con una entrevista televisada, sino con la íntima y cruda desesperación de una madre que había sido empujada al límite. La guerra en Kensington estaba a punto de encontrar a su general más improbable. La carta nunca fue destinada al consumo público. Fue un susurro de desesperación, confiado a una vieja amiga de los días universitarios de Catalina en St. Andrews, alguien fuera de los muros del privilegio, una confidente que aún recordaba a la mujer antes que a la princesa. Pero a medida que la presión en torno a Luis aumentaba y el silencio del palacio se convertía en una forma de negación estratégica y cruel, la carta, como todas las verdades reprimidas, encontró su camino hacia la prensa. Lo que expuso no fue solo el corazón roto de una madre, fue una rebelión. De su puño y letra, en un papel con membrete personal, no oficial, Catalina desveló una verdad que el mundo sospechaba, pero que nunca pudo probar. Había estado luchando por su hijo completamente sola en el aislamiento de su jaula dorada. Escribió sobre su culpa, una culpa que la consumía. Cómo sintió que algo andaba mal desde el principio, pero se sintió paralizada por el peso de las expectativas reales, por el miedo a ser vista como una madre que no podía manejarlo. Relató momentos, con un detalle desgarrador, en los que Luis se aferraba a ella, abrumado y temblando, segundos antes de ser empujado al centro de atención para sonreír y saludar. En esas palabras había una madre atormentada por el pensamiento
de que no había hecho lo suficiente para protegerlo de la bestia que ella misma había elegido. Su tono, a medida que la carta avanzaba, cambiaba de la tristeza a una furia helada. Describió reuniones reales donde sus preocupaciones fueron desestimadas con una condescendencia brutal, donde le dijeron que Luis lo superaría o que solo necesitaba más estructura. Escribió que, a puerta cerrada, la compasión era considerada una debilidad y la emoción un inconveniente para el buen funcionamiento de la corona. Una de las confesiones más sorprendentes llegó a mitad de la carta. Catalina admitió que en un momento dado, después de un incidente particularmente angustioso, había considerado seriamente dejar la vida real por completo. No por la prensa, no por el escándalo, sino porque sentía que no podía ser a la vez princesa y madre, no en un mundo que exigía la perfección de un niño que luchaba solo por respirar bajo la presión. También reveló una creciente fricción con Guillermo. Aunque él la apoyaba en privado, sugirió que estaba atrapado en un dilema irresoluble entre su deber para con la corona y su papel como padre. Sus discusiones, escribió, no eran sobre el amor, sino sobre las prioridades. Él quiere proteger a Luis, escribió, pero está aterrorizado de lo que podría costarle a la monarquía. Pero fue la última línea de su carta la que golpeó como una daga la pulida imagen del palacio. Él no es un símbolo, es mi hijo. Fue una declaración, una advertencia y una silenciosa negativa a permitir que Luis fuera sacrificado en el altar de la tradición. Pero mientras Catalina lloraba, Camila calculaba. Mientras una madre luchaba por su hijo, una reina consorte luchaba por su trono. Fuentes cercanas a Clarence House, leales a la vieja guardia, afirman que Camila vio el diagnóstico de Luis no como una crisis, sino como lo que realmente era una oportunidad para remodelar la línea de sucesión de la monarquía y asegurar el poder donde más importaba. La filtración del informe de la doctora Vargas envió ondas de choque por todo el palacio. Pero detrás del pánico hubo una figura que no se inmutó. Camila, experimentada en el arte del escándalo y hábil en el juego de la supervivencia, supuestamente comenzó a mantener conversaciones privadas a las pocas horas de que el informe llegara a los miembros de la realeza de alto rango. Su mensaje, aunque nunca expresado públicamente, era inconfundible y brutalmente claro. Si Luis era ahora un riesgo, una variable incontrolable para la estabilidad de la firma, entonces debían tomarse decisiones despiadadas. A puerta cerrada, se dice que Camila planteó preguntas inquietantes a Carlos, susurros venenosos en los oídos de un rey. Preguntas que nadie más se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Estaba Luis realmente en condiciones de servir? ¿Era hora de repensar, de manera pragmática, la línea de sucesión? En su visión, una visión forjada en décadas de lucha por la legitimidad, la corona no podía permitirse la volatilidad emocional. No cuando el mundo observaba a la siguiente generación con tanto escrutinio. Propuso un giro controvertido, uno que colocaría a la princesa Carlota, a menudo elogiada por su impecable compostura y su presencia escénica, en un papel futuro más prominente. La sugerencia no fue ociosa, fue estratégica. Según los informantes, Camila orquestó una reunión secreta con asesores de alto nivel. Un consejo silencioso en la sombra para explorar discretamente un plan a largo plazo para la transición de Luis fuera de los deberes reales visibles, lo que una fuente describió escalofriantemente como una eliminación suave. Sin anuncios públicos, sin deshonra, sin escándalo, solo una silenciosa reorientación del enfoque, menos apariciones, una relevancia decreciente, una elegante borradura de la historia, enmascarada como un acto de protección. Era una remodelación de la monarquía por proximidad y control, no por legitimidad, y en esta nueva monarquía no había lugar para las grietas en la fachada. La simpatía, después de todo, nunca ha sido la estrategia de supervivencia en los círculos reales. La única mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás, Diana, acababa de regresar, no en los titulares, sino en la sangre de su nieto, un niño que ahora amenazaba con deshacer todo lo que Camila había construido. Pero no todos estaban dispuestos a seguir el juego.
Cuando la noticia del consejo silencioso de Camila y su plan de eliminación suave llegó a Guillermo, no a través de canales oficiales, sino a través de la red de susurros de los leales a Diana que aún pueblan los pasillos del palacio, enfureció. Una fuente cercana a la Casa Real describió la confrontación que siguió entre Guillermo y Camila como el momento más volátil y explosivo en años. Sucedió como todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas en una de las salas de estar privadas de Clarence House. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. Guillermo, normalmente un dechado de compostura real, supuestamente la acusó directamente de explotar el dolor de su hijo para obtener ganancias políticas, de socavar a la familia bajo el vil pretexto del deber. Las palabras exactas se perdieron en la acústica de la habitación, pero la intención fue inequívoca. Insultaste la memoria de mi madre y a la mujer que no pude proteger, supuestamente le espetó, su voz cargada con el peso de décadas de resentimiento. Y ahora intentas borrar a mi hijo. La conexión era explícita. Para Guillermo, el ataque a la posición de Luis no era una simple maniobra política. Era una continuación de la guerra que Camila había librado contra Diana. Una guerra que ahora se extendía a la siguiente generación. La sangre contra la corona. La lealtad a un hijo contra la lealtad a una institución. Las paredes pueden no tener oídos, pero el personal ciertamente los tiene, y no han dejado de hablar desde entonces. Algunos creen que esto no se trata de Carlota en absoluto, sino de la consolidación de la influencia de Camila mientras Carlos permanece en el trono. Al reducir el papel de Luis, Camila no solo limita la imprevisibilidad, sino que sutilmente remodela el futuro de la monarquía a una imagen que ella puede controlar, una monarquía estilizada, pulida y despojada de cualquier complicación humana. Y si eso significa dejar de lado a un niño que está luchando, que así sea. Pero esta vez sus maquinaciones pueden haber ido demasiado lejos, porque la historia del príncipe Luis ya no son solo susurros detrás de las puertas del palacio, es una tormenta, y sus vientos aúllan por cada rincón de la monarquía, despertando viejos fantasmas y exigiendo una lealtad que trasciende los títulos y las coronas. Con la familia resquebrajándose, la sombra de la reina Isabel se cernía sobre todo. Sus deseos secretos para Luis, guardados bajo llave, solo ahora están saliendo a la luz. Mucho antes de su fallecimiento, en la tranquila soledad de Balmoral, la reina dejó una serie de memorandos confidenciales, reflexiones privadas sobre el futuro de la institución que había encarnado durante 70 años. Entre ellos había una sola página, escrita a mano, sellada y dirigida no a su heredero, sino a su bisnieto Luis. Su contenido era desconocido hasta ahora. Lo que la reina previó en esa solitaria habitación escocesa dejaría incluso a sus asesores más cercanos en un silencio atónito. El descubrimiento no se produjo a través de una ceremonia solemne, sino a través del caos burocrático, mientras los equipos legales peinaban el vasto patrimonio de la difunta reina, catalogando documentos y correspondencias privadas. Un sobre destacó. No llevaba sello oficial, ni el escudo real, solo la débil y familiar caligrafía de una abuela. No estaba destinado al Parlamento, no estaba destinado a Carlos, estaba destinado a Luis. Aquellos pocos que han leído la carta la describen como estremecedora, no por lo que revelaba sobre el presente, sino por la precisión con la que predecía la tormenta que ahora rodeaba a su bisnieto. En su tono inconfundible, mesurado, amoroso pero firme, Isabel expresó su creciente preocupación por el peso aplastante del deber real en las generaciones futuras. Habló de un mundo que cambiaba demasiado rápido, de expectativas que ya no se ajustaban a las almas sobre las que se imponían, y nombró a Luis, no a Jorge, no a Carlota, como el que podría soportar ese conflicto más profundamente. Escribió sobre observarlo de niño, observador, silencioso, vacilante entre las multitudes, y su temor de que las tradiciones que una vez dieron forma a su reinado pudieran algún día aplastar su espíritu. En sus propias palabras, una frase que ahora resuena como una profecía. Algunos nacen para gobernar,
Otros nacen para recordarle a la corona su humanidad. Esta línea, escondida cerca del final de la página, era el código Balmoral, el último y más profundo secreto de la reina. Un testamento no de poder, sino de compasión, pero la reina no se detuvo en el sentimiento. Hizo una petición, una que sacudió los cimientos mismos del protocolo, sugirió la creación de un nuevo marco de apoyo, una especie de vía de escape para los miembros de la realeza que no fueran herederos directos, una que permitiera a individuos como Luis retirarse de la vida pública sin escándalo, vivir fuera del resplandor sin deshonra. Era una idea revolucionaria, una herejía contra el principio de servicio o nada, oculta bajo la calidez de la prosa de una abuela. Y fue enterrada casi de inmediato. Carlos, al leer el memorando, en una reunión a puerta cerrada con sus asesores más cercanos, supuestamente lo consideró demasiado desestabilizador para implementarlo, demasiado radical, demasiado honesto. Según los informantes, ordenó que la página fuera sellada, archivada en el archivo gris de los secretos reales y nunca más discutida. Reconocerlo, admitir la validez de la preocupación de su madre, significaría reconocer que no todos los miembros de la realeza estaban hechos para el papel, que la corona podía, de hecho, aplastar en lugar de ennoblecer, y a sus ojos, la monarquía nunca podría permitirse esa verdad, no públicamente. El pasado, una vez más, había regresado no como un recuerdo, sino como una orden que fue desobedecida. Pero de alguna manera, a través de una red de lealtades que trascienden el tiempo, la carta resurgió. Y cuando llegó a manos de Catalina, todo cambió. La leyó sola, en la quietud de su estudio en Adelaide Cottage, la apretó contra su pecho y no hizo ningún esfuerzo por ocultar lo que significaba para ella. Para Catalina, esto no era solo un deseo, era un mandato, la prueba irrefutable de que no estaba imaginando la lucha de Luis, que la propia reina, la personificación del deber, lo había visto venir, que la monarca más duradera de la era moderna había, en sus últimos días, elegido la empatía por encima del legado, la humanidad por encima de la institución. El memorando ahora vive en un cajón cerrado con llave en Kensington, pero sus palabras han comenzado a dar forma a las decisiones detrás de las escenas. Porque, si el último deseo de la reina fue salvar a Luis de las cargas del deber, ¿cuánto tiempo puede el palacio, cuánto tiempo puede el rey seguir fingiendo que sabe más? La elección de Carlos de enterrar el mandato de su madre no fue un acto de preservación, fue un acto de miedo. Y el miedo, como la historia ha demostrado una y otra vez, es el cimiento más inestable sobre el que construir un trono. Y entonces llegaron las palabras, las que nadie esperaba, las que ningún estratega de palacio podría haber anticipado o contenido, fueron supuestamente pronunciadas durante una sesión de terapia confidencial, un espacio que se suponía seguro, pero que, como todo en el mundo real, era vulnerable. Fueron compartidas más tarde de forma anónima, pero con una autenticidad innegable, por alguien del círculo íntimo, alguien que ya no podía soportar el peso del silencio. Se dice que Luis, en un momento de calma tras una crisis, susurró una pregunta a su terapeuta, una pregunta que no era un berrinche ni un juego de niños. Era una súplica, un desgarrador vistazo a la mente de un niño que ya había comenzado a equiparar el amor con la actuación, la presencia con el propósito, los aplausos con el valor. «Si desaparezco», preguntó, «¿alguien seguirá aplaudiendo?» Esa frase, ese susurro, hizo algo que ni el informe filtrado de la doctora Vargas ni la carta de Catalina pudieron lograr. Rompió el hechizo. La filtración de esa sentencia, tan simple y tan profunda, agrietó la narrativa pública de par en par. De la noche a la mañana, la simpatía pública, antes una marea incierta, se convirtió en un tsunami. Las redes sociales, un campo de batalla que el palacio creía controlar, se volvieron en su contra, pasaron de la burla al luto. Hashtags como «Liberen a Luis» y «Dejen a Príncipe Luis en paz» fueron tendencia durante días, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo. Los periodistas que antes habían seguido el juego de la imagen, ahora, envalentonados por la opinión pública,
hacían preguntas más difíciles, más incisivas, y los padres de todo el mundo, desde apartamentos en Nueva York hasta casas en Tokio, comenzaron a ver a sus propios hijos en el rostro del niño detrás del título. El palacio había construido un muro de silencio, una fortaleza de protocolo y negación. Pero el susurro de un niño, cargado con el peso de una verdad insoportable, lo había derribado. Porque puedes enterrar un informe, puedes desacreditar a un psicólogo, puedes ignorar la carta de una madre, pero no puedes silenciar la voz de un niño que pregunta si su existencia tiene valor más allá del espectáculo. La monarquía, a pesar de toda su tradición y poder, se enfrenta ahora a una elección que nunca ha tenido que confrontar tan públicamente: mantener el mito o abrazar la humanidad. Y el mundo entero está observando. Mientras el palacio se aferra a la ilusión, un ajuste de cuentas se acerca rápidamente. El príncipe Luis se encuentra en el centro de una tormenta que nunca eligió, una encrucijada no solo para él, sino para el futuro mismo de la Casa de Windsor. En las cámaras reales, lejos de los oídos de la prensa, ya han comenzado conversaciones silenciosas. No hay comunicados oficiales, no hay políticas escritas, solo susurros estratégicos y ansiosos sobre una potencial y radical reestructuración de los deberes para los miembros más jóvenes de la realeza. Durante décadas, el sistema ha permanecido rígidamente inalterado: herederos y repuestos, público y privado, deber y sacrificio. Pero Luis, con su silencio y su dolor, está forzando una nueva pregunta en el núcleo mismo de la monarquía. Una pregunta que la institución ha evitado durante siglos. Y si la corona no encaja, fuentes internas sugieren que un pequeño pero influyente grupo de asesores de alto nivel, junto con la propia Catalina, están abogando por una estructura formal que permita a Luis retirarse de las responsabilidades públicas antes de que éstas lo consuman por completo. Sin escándalo, sin exilio, como el que sufrió el duque de Windsor. Solo espacio. Protección. Un futuro diseñado no por el protocolo centenario, sino por el amor de una madre. Catalina, envalentonada por el memorando oculto de la reina, se erige ahora como la fuerza impulsora detrás de esta revolución silenciosa. No pide simpatía, exige un nuevo modelo, una tercera vía, pero como siempre en la vida real, el amor se complica con el legado. Guillermo, quien una vez fue visto como el puente entre lo viejo y lo nuevo, ahora se encuentra atrapado en el medio, en una posición imposible. Por un lado, es un padre, un hombre que oye el silencio de su hijo más fuerte que cualquier fanfarria real. Por otro, es el futuro rey, juramentado para mantener la misma institución que está destrozando a su familia. Aquellos cercanos a él dicen que la tensión es visible: noches de insomnio, reuniones canceladas, una distancia emocional que lo está aislando. Se está quebrando, y el palacio, con su instinto de depredador, lo sabe. La corona se ha roto, no por un ataque externo, sino por el peso de su propia inflexibilidad. El palacio sigue dividido. Algunos, la vieja guardia, creen que la partida de Luis sentaría un precedente peligroso, una admisión de debilidad que podría llevar al colapso. Otros, los modernizadores, argumentan que podría ser el reinicio que la institución necesita desesperadamente para sobrevivir. Pero debajo de cada opinión, de cada memorando y de cada reunión secreta, yace la verdad innegable. Luis nunca estuvo destinado a ser un símbolo. Nació en una máquina que nunca pidió alimentar. Y ahora, por primera vez, la máquina se ve obligada a mirarse a sí misma en el espejo y a confrontar los rostros de los niños que ha sacrificado en su altar. El príncipe Luis se encuentra en el centro de una tormenta que nunca eligió. Pero lo que venga a continuación puede cambiar la monarquía para siempre, no con una abdicación, sino con una evolución. La monarquía ha sido protegida durante siglos por sus muros de piedra y sus reglas de hierro, pero su paz ha sido rota, no por un ejército invasor, sino por la silenciosa vulnerabilidad de un niño, y en el silencio que sigue, una verdad persiste.
No todas las heridas están destinadas a sanar con el tiempo. Algunas exigen un cambio fundamental. Si el príncipe Luis se aleja de la vida real, si se le permite atravesar una puerta que siempre ha estado cerrada, no será por rebelión, será por supervivencia. Y eso, más que cualquier escándalo o abdicación, puede ser el acto más revolucionario de todos. No se trata de si un príncipe puede vivir como un plebeyo. Se trata de si una institución milenaria puede aprender a ser humana. La historia no recordará quién llevó la corona con más rigidez o quién cumplió el protocolo con más precisión. Recordará quién tuvo el valor de abrir una puerta para un niño que se sentía atrapado. Recordará quién se atrevió a aflojar la corona por el bien de sus hijos. El futuro de la monarquía ya no descansa sobre un trono de oro, sino sobre los frágiles hombros de un niño, y la decisión que nadie quería enfrentar finalmente ha llegado. ¿Qué le sucede a un príncipe que no puede vivir como un príncipe? Quizás, solo quizás, se le permite ser simplemente un niño, un legado no de poder, sino de humanidad. La corona tiene secretos, pero la verdad finalmente ha encontrado una voz. Y esa voz no exige un trono, exige paz. Un minuto lo cambió todo, y ahora el mundo observa, con el corazón roto, sin aliento, esperando ver no lo que el palacio hace a continuación, sino lo que la familia elige ser.